Como le había mencionado en la última clase, la próxima semana es la evaluación. Van a tener 24 horas para hacerla en cualquier instante las 24 horas, pero consta de un solo intento, el cual tiene una duración de 2 horas, 120 minutos. Lo ideal es que la prueba la hagan durante el transcurso de clase, o sea, el día martes, para resolver las dudas en forma inmediata. Si es que hay algún error o algo también, también lo ideal es escribirlo, ¿ya? Chicos, la prueba tienen que sacar fotos y subirlo a la plataforma, como por parte del desarrollo. Así que tienen que ser bien ordenados para hacer el desarrollo del ejercicio. Lo que me interesa, no es que, me interesa que escriban el desarrollo y obviamente la respuesta. No es necesario escribir el enunciado de la pregunta porque va a estar ahí en el ambiente de aprendizaje, obviamente, el enunciado, cuando ustedes hagan la prueba. Y se pueden subir como tres archivos máximos, ¿ya? Ahí van viendo para por preguntas, ¿ya? A eso me refiero. Si por algún motivo yo estoy haciendo el ejercicio y no en una foto o en una hoja de cuaderno no cabía completo y tengo que sacar más fotos, se puede hacer ya en- para el ejercicio en pregunta propiamente tal. La prueba consta con 7 problemas para ser específicos, más o menos, eh, donde se aborda la mayor cantidad posible de temáticas, de rectilíneo uniforme, acelerado, caída libre, lanzamiento vertical, circular y gráfico, ¿ya? Y una pregunta obviamente de desarrollo, me refiero sin cálculo, de interpretación de un concepto. No se les van a preguntar definiciones exactas, ya. No sé, que no necesitan que, por ejemplo, no les voy a preguntar qué es lo que es velocidad, qué es lo que es rapidez, qué es lo que es aceleración, o qué es lo que es, por ejemplo, un movimiento circunferencial. No se les va a preguntar eso, sino una aplicación del movimiento en este caso, bajo una situación. Veamos, el día de hoy tengo previsto hacer algunos ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme y acelerado, la mayor cantidad que se pueda, y que les quede más o menos claro lo que vamos a preguntar. Los máximos errores, chicos, que se tienen acá son de interpretación de los datos. Por ejemplo, en el problema que estoy compartiendo, ahí se logran ver, habla lo siguiente, dice, una mujer camina 8 minutos en dirección norte, una velocidad media de 15 kilómetros por hora, después camina hacia el este a 9 kilómetros por hora durante 20 minutos y la pregunta es ¿cuál es su rapidez media durante el recorrido? Entonces, uno de los primeros errores que uno tiene acá, más allá que el ejercicio está resuelto ahí, es el siguiente. Uno cuando piensa que es el norte, al este, piensa directamente que el ejercicio tiene que ver con vectores. Los vectores están presentes todo el rato, ya chicos, pero acá ¿No? este ejercicio no se hace con vectores. No, pues ¿cómo se hace con también se pasa por vectores? ¿Cómo? Eh, Tiene el micrófono prendido. Está el micrófono prendido, no sé si me está hablando a mí o está hablando a otra persona. Ok. Veamos. Pareciera que fuese vectores, pero no es vectores, como les comentaba. Porque habla del norte, del este, entonces uno asocia eso al sistema vectorial. Lo bueno es que no se va a ocupar vectores, porque la pregunta es otra. La pregunta es ¿cuál es la rapidez? Y cuando hablamos de rapidez, la rapidez es una magnitud escalar que no tiene dirección. O sea, que necesito saber con qué metros por segundo se está moviendo realmente el objeto. En este caso, la partícula, en este caso la mujer, ya, del problema. Entonces yo veo el problema, dice una mujer camina 8 minutos en dirección al norte. Entonces necesito saber cuánto se desplazó hacia el norte. Entonces por eso lo dejé en círculo, el norte y el este. Eso quiere decir que eso me va a ayudar como orientación, pero no es el objetivo del problema. El objetivo del problema es saber cuánto se va a desplazar, porque la pregunta final es ¿cuál es su rapidez promedio o rapidez media? Ya que la mujer hizo dos caminos distintos. Podríamos verlo uno que fue hacia el norte y después fue hacia el este. Pasaría lo mismo que si alguien fuera en un viaje. Entonces, por ejemplo, yo voy a, no sé, por decirle a Ovalle, a mí,
a mitad de camino paro un rato y después sigo manejando. Ahí nadie diría, se pensaría que fuera vectorial, pero es un movimiento vectorial claramente, pero lo estoy viendo como un movimiento lineal. Acá lo mismo que el norte y lo mismo que el este. Lo veo como si fuera un movimiento lineal. Entonces la mujer camina 8 minutos al norte y a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Después hizo lo mismo por 20 minutos, pero un poco más lento, a 9 kilómetros por hora. Y me preguntan la rapidez promedio o rapidez media. Entonces alguien te sacaría el promedio, diría 15 más 9, sacamos el promedio, eso al total más o menos como 12, pero eso estaría incorrecto, porque necesito calcular lo que realmente se desplaza la mujer en el camino. Por lo tanto, yo veo el camino en dos partes, uno que va al norte y uno que va al este. El que va al norte se demoró 8 minutos, la velocidad era 15, pero no sé cuánto se desplazó. Y yo sé que el desplazamiento o la distancia recorrida es velocidad por tiempo. Antes de llegar y multiplicar, necesito convertir los datos. Todo a metros por segundo y a segundos sobre todos los minutos. Tengo 8 minutos, lo multiplico por 60. 8 por 60 son 480 segundos. Y los 15 kilómetros por hora los dividimos por 3,6 para que me dé 4,17 metros por segundo. Por lo tanto, en el viaje total sería una multiplicación de 4,17 metros por segundo por los 480 segundos. Multiplicamos, nos da un total de 2001,6 metros, o sea, aproximadamente 2 kilómetros. La mujer camina hacia el norte. Después hacia el este. Caminó 20 minutos, esos 20 minutos los vamos a convertir a segundos, multiplicamos 20 por 60, da 1200. Viaja a una velocidad de 9, esos 9 los vamos a convertir a metros por segundo, porque eran 9 kilómetros por hora. 9 dividido 3,6 da 2,5 metros por segundo. Nos da una distancia que no sé de cuánto es, que lo vamos a multiplicar igual, Cristian. 2,5 de la velocidad por el tiempo, que es 1200, nos da un total de 3000 metros. O sea, la mujer camina 3 kilómetros hacia el este. Pero como la pregunta era otra, la pregunta es, ¿cuál es la rapidez media? La rapidez media se calcula como la distancia total recorrida partida por el tiempo. Primeramente, recorrió 2000, después recorrió 3000, los sumamos. Y los tiempos, primero avanzó 480 segundos y después avanzó 1200 segundos, también los sumamos. Luego de hacer la suma de todos esos procesos, me doy cuenta que recorrió 5000 metros aproximadamente y en un tiempo de 1680 segundos. Realizamos la división y da un total de 2,97 metros por segundo. O sea, ¿cuál es la rapidez media que hace la mujer en este caso? Es 2,97. Que si yo lo quisiera ver en kilómetros por hora, es aproximadamente 10 kilómetros por hora. Es su promedio de viaje que realiza la mujer en este camino de manera concreta. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, algún número que no sepa de dónde salió. Profe, Dígame. consulta. El 3,6, ¿de dónde salió? El 3,6. El 3,6 es una constante para pasar de kilómetros hora a metros por segundo. Porque si no lo quiero hacer con 3,6, lo que tendría que hacer es multiplicar por 1000, porque quiero convertir los kilómetros a metros, y después dividir por 3600, porque quiero convertir las horas a segundos. Entonces, para no hacer un proceso Profe, tan largo, de kilómetros hora a metros por segundo, divido por 3,6. entonces siempre sería 3,6 si quiero pasarlo como metros por segundo. Claro, siempre a 3,6, si es que, siempre y cuando sea de kilómetros hora a metros por segundo. Gracias, profe. ¿Ok? No sé si hay alguna otra consulta. Unos minutos para que lo copien. Continuamos. Oh, Veamos, continuemos. No sé si hay alguna pregunta antes de avanzar al siguiente ejercicio. por mi parte no, profe. Ok, entonces, no sé si vamos a cambiar el ejercicio que era el 37. Entonces,
La idea de explicar este tipo de ejercicios, ya que vienen resueltos, es explicarle concretamente cómo se debe analizar cada una de las variables, en este caso. Continuamos. Veamos, chicos, este ejercicio es un poco más extenso. Dice, un automóvil que se mueve recto a 80 km por hora disminuye su rapidez uniformemente hasta un valor de 30 km por hora en un tiempo de 7 segundos. Determine la aceleración del automóvil, la rapidez a los 2 segundos, el tiempo total de frenado y la distancia frenada. ¿Ya? En este caso, eh, los datos importantes son la velocidad final, la velocidad inicial. La velocidad final son los 30 km por hora. La inicial son 80 para un tiempo de 7 segundos. Recuerden, el concepto inicial y final es variable con respecto al tiempo. En este caso, durante estos 7 segundos, mi velocidad final fue 30, mi velocidad inicial fue 80. Y empezamos a calcular el ejercicio. Los kilómetros por hora los pasamos a metros por segundo, por lo tanto vamos a dividir por 3,6. El 30 lo dividimos por 3,6, nos da 8,23 metros por segundo. La velocidad inicial, que era 80, también la dividimos por 3,6, nos da un 22,22 metros por segundo, y el tiempo son los 7 segundos. La primera pregunta era la aceleración. Entonces la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la inicial partida por el tiempo. Colocamos el 8,33, que es la velocidad inicial, menos 22,22, que es la final, lo dividimos por 7, nos da un total de negativo 1,98. O sea, la aceleración es 1,98 metros por segundo al cuadrado. Si se mantiene con esa aceleración constante, eso quiere decir que en cualquier momento yo puedo calcular cualquier ejercicio en base a esa variable, ¿ya? Entonces, en esta parte del ejercicio, vamos a calcular el tiempo a los 2 segundos, la rapidez a los 2 segundos, disculpe. La rapidez a los 2 segundos, tenemos un nuevo dato que el tiempo es 2 segundos, y como lo pregunta la rapidez, yo estoy calculando una nueva velocidad final. Mi velocidad inicial se mantiene a los 22 metros por segundo, la aceleración es igual a menos 1,98, disculpen, negativo 1,98, y el tiempo ahora son los 2 segundos. Y lo calculo con la fórmula más corta, que en este caso velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración y tiempo. Reemplazamos velocidad inicial 22,22, aceleración negativo 1,98 y el tiempo los 2. Multiplico primero el 1,98 con el 2, da un total de 3,96 negativo, y el 22 con 22 lo vamos a restar con el 3,96. O sea, al cabo de 2 segundos, el automóvil en este caso va a tener una velocidad final de 18,26 metros por segundo. Esa es la respuesta. En la pregunta C, ¿cuál sería su tiempo total de frenado? Si yo quiero frenar totalmente, mi velocidad final tiene que ser sí o sí igual a 0, porque se va a quedar quieto. El tiempo que ocurre, eso lo vamos a calcular. Escribimos la fórmula, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración y tiempo, pero como yo quiero saber el tiempo, despejo la t de tiempo y me va a quedar una fórmula un poco más distinta. Entonces, la velocidad final se va a restar con la inicial, y la aceleración que estaba multiplicando el tiempo ahora va a dividir. Entonces divide a esa resta. Velocidad final 0 metros por segundo, velocidad inicial 22, restamos con el 22 y lo dividimos por menos 1,98, porque como va frenando, la aceleración es negativa. 0 menos 22 partido por menos 1,98 da un total de 11,22 segundos.
Pregunta D. ¿Cuánto es la distancia total de frenado? Con la distancia simplemente digo la velocidad inicial, la conozco que es 22,22. El tiempo, 11,22, porque eso se demoró en frenar completamente. La aceleración es menos 1,98. El tiempo es 11,22 al cuadrado partido por 2. Y aquí lo fui haciendo por parte porque no me alcanzaba el espacio. Así que 22,22 lo multipliqué con el 11,22. Me da un total de 249,30. Y al multiplicar menos 1,98 por 11,22 al cuadrado y dividirlo por 2 da un total de menos 124,63. Al restarlo me indica que este automóvil, para frenar de los 80 km por hora hasta llegar a los 0 km por hora en un tiempo de 11 segundos, recorrió 124,67 metros. Y ahí tenemos el ejercicio ya completo. No sé si hay alguna inquietud, pregunta que tengan con respecto al ejercicio. Profe, Dígame. ¿por qué en el C la velocidad final es 0? Porque se va a detener. Porque la pregunta dice tiempo total de frenado. Entonces, como habla total de frenado, hasta detenerse. Ah, ya, ok, ¿No? gracias. Profe, Dígame. en la fórmula la B y la O minúscula, o sea, la V y la B minúscula, ¿qué es? Velocidad inicial. Ah, ya. ¿Mm? Vale, profe. Profe, Dígame. en la B, en la parte donde sale el 11,22, Sí. multiplicado por el 1,98, Sí. ¿tiene un cuadrado en el 11? Sí, ¿O el cuadrado está en el S? un cuadrado en el 11. Tú me dices la última parte acá. No voy a subrayarlo a ver con. Donde se divide por 2. Acá. Ahí. Sí. Sí. Está el 11,22 se eleva al cuadrado. En realidad se elevan los dos. Se eleva el número y la unidad. Pero como lo estamos enfocando en la parte numérica, tengo que elevar ese número. Ah, ya. ¿Ya? Hay un par de minutos para que lo terminen de copiar y de ahí continuamos. Que el ejercicio A queda en metros por segundo cuadrado, o sea, sobre segundos cuadrados. Porque los preguntan la aceleración. La aceleración se mide en metros por segundo cuadrático. Ah, ya, gracias. Ok. Continuamos. ¿Alguna consulta, duda que tengan antes de ver el siguiente ejercicio? Veamos, jóvenes, otro ejercicio que, que tenemos acá dice lo siguiente. Dice, se lanza una pelota de béisbol verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 55, que es el dato importante. Y nos preguntan cuál es la rapidez que al ser atrapada a los 30 metros por encima del lugar donde se lanzó. ¿Cuál es la rapidez cuando alguien la atrapa a 30 metros sobre encima? La pregunta es cuál es la altura máxima que podría alcanzar la pelota. C, el tiempo que tarda en alcanzar esa altura. Y D, el tiempo que cuando la pelota está a una altura de 90 metros. Entonces, en este caso, para nuestro ejercicio, vamos a calcular la primera pregunta, la rapidez. En este caso, lo único que conozco del ejercicio, déjame ver acá la imagen, para que no vamos a cambiar la imagen. No.
La 39. Es la pregunta, la A, que no la noté acá. Dice la C, la B y la D. No dice la A. Entonces lo vamos a hacer al tiro. No nos vamos a complicar tanto y vamos a hacer la pregunta. De acá vamos a borrar un rato este ejercicio, esta parte D. De ahí la continuamos. Vamos a borrar acá y vamos a... De ahí volvemos al ejercicio original. Entonces, la pregunta A nos decía cuánto o cuál es la rapidez debe ser para que alguien lo atrape a los 30 metros. En este caso, como ya conozco la velocidad inicial es 55, y además también conozco algunos datos importantes, conozco la altura, que son los 30 metros, y otro dato que también que nos va a servir bastante, es la gravedad. La gravedad siempre es 9.81. Por lo tanto, en el ejercicio A, que vamos a realizar ahora, y tenemos el siguiente dato. Altura, 30 metros. Velocidad inicial, velocidad 0, son los 55 metros por segundo. Acá no hay nada que convertir, ya está listo las unidades. Y me están preguntando la rapidez con que llega a esa distancia. Para eso voy a ocupar la fórmula de velocidad final al cuadrado. Va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. La velocidad final al cuadrado no la conozco porque eso quiero calcular. La velocidad inicial al cuadrado sí sería 55 al cuadrado metros partidos por segundo. Obviamente también al cuadrado. Más 2 veces la gravedad en este caso, que es igual a 9.81, pero es un 9.81 negativo debido a que como el lanzamiento va hacia arriba, la pelota va a ir cada vez más lento por obviamente la altura, en este caso los 30 metros. Entonces vamos a colocar las unidades de medida, que se me faltó colocarlas acá. Metros partido por segundo al cuadrado multiplicado por los 30 metros. Al hacer el desarrollo, al multiplicar 55 al cuadrado, nos va a indicar que eso es 3025. De ahí anotamos la unidad de medida, más, para ser exacto va a ser negativo porque al multiplicar 2 por menos 9.81 y por 30, va a ser un resultado que es negativo, 588.6. Vamos a hacer la resta. Y nos va a dar un total de 2436. Pero yo quiero saber la velocidad final, no la velocidad final al cuadrado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es aplicar raíz cuadrada al resultado. Al aplicar la raíz cuadrada al resultado, nos percatamos que la solución es 49,36 metros partidos por segundo. Por lo tanto, ¿a qué velocidad llega a esa pelota? Cuando alcance los 30 metros va a llegar a una velocidad de 49.36 metros por segundo. Vamos a revisar. 3025 menos 588.6 y le aplicamos raíz cuadrada al ejercicio, da 49.36 metros por segundo. Si nos preguntasen cuál es la altura máxima que alcanza la pelota, en ese dato la velocidad final siempre va a ser 0, porque en el punto máximo ocurre eso.
la velocidad inicial sigue siendo los 55 y la gravedad sigue siendo 9.81 y la altura en este caso es lo que yo quiero averiguar. Entonces voy a ocupar la misma fórmula, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces gravedad altura. Voy a eliminar en este caso, voy a despejar más ser exacto la altura, por lo tanto mi fórmula cambia un poco y se convierte en velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado partido por 2 veces la gravedad. La final equivale a 0, 0 al cuadrado, la inicial es 55 al cuadrado y abajo dividimos por 2 por menos 981. Y al hacer la división encontramos que alcanza una altura máxima de 154.18 metros. Esa es la altura que alcanza la pelota al lanzarla a 55 metros por segundo. Y el tiempo que alcanza esa altura, ocupo la fórmula velocidad final igual a velocidad inicial más g por t, despejamos la t, nos queda que la velocidad final menos la inicial partido por la g nos va a indicar el tiempo. Velocidad final vale 0, velocidad inicial equivale a 55, lo restamos y lo dividimos por menos 9.81 porque la aceleración es negativa. Nos da un total de 5.6 segundos que va a demorar la pelota en llegar al punto más alto. Consulta los tipos de dudas que tengan en este momento. Profe, el 154, ¿cómo le dio? En El esa parte me perdí. El 154, al restar el 0 al cuadrado con el 55 al cuadrado, si yo resto 0 al cuadrado menos 55 al cuadrado, me da un total de menos 3025. Y ese 3025 yo lo divido por la multiplicación de 2 por menos 9.81. Y eso me da un total de, el resultado que está ahí en este caso, 154. Entonces lo que yo hago primero, resto arriba, multiplico abajo, y con los dos resultados los divido. No sé si hay alguna otra pregunta. Unos minutos para que terminen de copiar las preguntas y el desarrollo. No, profe. Ok. Veamos. Ahora sí la pregunta D, que la había borrado al principio. Así, vamos a ver cómo, para que no se me pierda el archivo. Y vamos a abrir el 39. Entonces, la pregunta D dice en cuánto tiempo la pelota está a 90 metros de altura. Entonces yo quiero saber el tiempo. El problema es que yo no puedo ocupar cualquier fórmula para hacer el ejercicio. Si lo hago con la primera de distancia, lo puedo hacer, pero me va a quedar una ecuación de segundo grado y voy a encontrar dos tiempos. Los dos tiempos me van a servir. ¿Por qué? Porque cuando yo lance la pelota alcanza un punto máximo y después se devuelve. Por lo tanto va a pasar por la misma altura dos veces, uno para subir y uno para bajar. En este caso, yo solamente analicé el tiempo para subida. Por lo tanto, ocupé una sola fórmula para calcular primero la velocidad final que va a alcanzar los 90 metros. Eso quiere decir que dije que la velocidad final al cuadrado iba a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces g por h. ¿Por qué ocupé esta fórmula? Porque no necesita el tiempo. Y como la pregunta final es el tiempo y yo no lo conozco, lo más adecuado sería ocupar esa fórmula. La velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial, 55 metros por segundo al cuadrado, más 2 veces 2 por la gravedad, que es negativo 9.81 porque va hacia arriba, por 90. La velocidad final al cuadrado, hago los cálculos, 55 al cuadrado va a ser igual a 3025. Al multiplicar 2 por menos 981 y por 90 va a un total de menos 1765.8. Restamos, da 1259.2, aplicamos raíz y encontramos que en ese momento exacto la velocidad va a ser de 35.48 metros por segundo. Como ya conozco la velocidad final, me falta conocer el tiempo. Despejamos el tiempo de la fórmula velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. La velocidad final es 35.48, la velocidad inicial es menos 55 y la gravedad es menos 9.81.
Por lo tanto, al hacer la fórmula, 35.48 menos 55, y todo eso dividirlo por 9.81 me da un aproximado de 2 segundos. En este caso de 1.99 segundos. O sea, se va a demorar casi 2 segundos en llegar a los 90 metros la pelota cuando vaya subiendo. Si yo quisiera saber cuánto va a demorarse lo mismo, pero cuando vaya bajando la pelota, para que alcance los 90 metros, porque recuerden que el máximo ahí está, es 154 metros, lo, lo ideal sería eh, cambiarle el signo a la velocidad final, ponerla negativa. Entonces colocaría menos 35, menos 55, partido por menos 981 y me va a dar el tiempo, obviamente, que se va a alcanzar los 90 metros, pero cuando vaya cayendo. Ya que ahí tenemos las velocidades. Pero con la velocidad de subida me bastaba y sobraba para hacer el ejercicio. Entonces ahí tenemos la parte del ejercicio. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, dudas que tengan. Ahí parte la prueba. Ok, unos minutos para que copien la pregunta antes de ver algún otro ejercicio. Veamos, chicos. Para continuar, entonces, realmente cuando uno tiene este tipo de ejercicio, tengo que enfocarme bien cuáles son las variables, ir leyendo el problema paso a paso, de tal manera que salga lo más sencillo posible desarrollarlo, ¿ya? Siempre voy a tener muchas opciones para resolver los ejercicios, no es la única forma, ¿ya? Para desarrollar cualquier problema. Y hay ejercicios que son un poco más sencillos, como el del siguiente. Vamos a hacer uno nuevo. Como el que tenemos acá. ¿Ya? Se deja caer una pelota del reposo. Inicialmente en reposo incluso dice. No dice, incluso ni siquiera mencionarlo, porque cuando alguien dice que deja caer algo, no hay una velocidad inicial. De una altura de 90 metros, ¿cuál será su rapidez de la pelota justo en el momento con que llega al piso? ¿Ya? Esa es la pregunta. Entonces, en este caso, lo que yo voy a tener claro nomás, que es caída libre. Como es caída libre, la velocidad inicial equivale a 0. La velocidad inicial 0 metros por segundo. La altura son los 90 metros. Y sé que la gravedad en este caso es 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y me están preguntando cuál es la rapidez. O sea, me están preguntando la rapidez final cuando choque el piso. No me están preguntando por el tiempo, así que no lo voy a calcular. Solamente me interesa la velocidad final. Entonces voy a decir velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad y la altura. La velocidad final al cuadrado no la conozco. La inicial sí la sé, que es 0. 0 al cuadrado metros por segundo. Más 2 por 9.81. Acá es positivo porque como viene cayendo va a ir cada vez más rápido. Y la altura son los 90 metros. Al hacer la multiplicación me percato que 0 al cuadrado es 0 más al multiplicar 2 por 9.81 y por 90 es 1765,8. Vamos a calcular la raíz cuadrada de 1765.8 y me va a indicar la respuesta. Con qué velocidad llegó al piso esta pelota. Llega un total con una velocidad de 42,02 metros por segundo.
Y si quisiera calcular la altura, o sea, mejor dicho, el tiempo con que cayó, yo sé que la altura, como dato extra, no viene dentro de la pregunta, yo puedo calcular el tiempo que se demoró en caer, recordando que la fórmula en caída libre es más corta. Despejo el tiempo y va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura partido por la gravedad. Al despejar esa t. O sea, 2 por 90 partido por 9.80. Y ahí yo podría estimar cuánto se demoró en caer esa pelota. 4.28 segundos. Con una desde la altura de 90 metros. Entonces ahí tenemos otro ejercicio de los cuales se pueden preguntar. Entonces, con respecto a la prueba, chicos, les vuelvo a mencionar lo que se va a consultar: movimiento rectilíneo uniforme, el acelerado, lo que es caída libre, lo que es lanzamiento vertical, movimiento circunferencial, en los ejercicios que vimos en las clases pasadas. También echarle un vistazo a los ejercicios de gráfico, porque también vamos a preguntar gráficos, y leer los PPT para que les quede bastante más claro de cómo se van realizando este tipo de ejercicios. No sé si hay alguna consulta, jóvenes, dudas que tengan de más. El profe, según había dicho, iban a haber un total como de 7 preguntas, ¿no? Sí, como 7 preguntas, como 7 problemas. En cada una de las preguntas lo más probable es que haya una pregunta A y una pregunta B. Por ejemplo, como el de recién, pues como los ejercicios de recién. Hablo de un movimiento rectilíneo acelerado, que hablo con este caso un automóvil que iba viajando a tal velocidad y se preguntaron varias cosas. Pues se preguntó cuál es la velocidad final, cuál es el tiempo, cuál es la distancia. Se pueden preguntar varias cosas en el mismo ejercicio. La idea es que como máximo pueden estar en cada ejercicio como unos 10 minutos, ¿no? Como máximo. Me refiero a la lectura, en el desarrollo y en sacar las fotos. ¿Ya? Y aún así les debe sobrar algo de tiempo para que no estén tan apurados subiendo las imágenes a la plataforma. No sé si hay alguna otra consulta, chicos. Profe, ¿cuándo dijo que iba a hacer la prueba? El próximo disculpe, es miércoles, tenemos clases con usted los miércoles. Próximo miércoles. Ah, ya, profe. ¿Okay? Entonces este miércoles van a tener la prueba. Va a estar en la plataforma, en la parte final. Nosotros tenemos clases, si no mal me equivoco, a las 8, ¿no? Los días miércoles. Sí. Sí, ok. Entonces la prueba, 8:15 para ser exacto. La prueba va a estar abierta de las 8 de la mañana del día miércoles y va a cerrarse a las 8 de la mañana del día jueves. O sea, va a estar abierta 24 horas. Entonces, lo ideal es que la puedan hacer en la mañana. Si no la puedo hacer en la mañana, tienen todo el día para realizarla. Si es que tienen algún problema de conexión a internet u otras cosas, eso me refiero. Y vemos, chicos, con eso vamos quedando el día de hoy. No sé si hay más dudas. Ya, profe. Ok, y con eso